Hoy vamos a contar la historia de Clara, una joven viuda embarazada que lo perdió todo en un solo día. Después de la muerte repentina de su esposo en un accidente laboral, la familia de él la culpó por la desgracia y la expulsó sin piedad de la casa donde vivían juntos. Sin dinero, sin trabajo y con un bebé de 6 meses en camino, Clara fue arrojada literalmente a una casa abandonada en las afueras del pueblo, un lugar destartalado donde las paredes agrietadas apenas la protegían del frío. Allí, entre la desesperación y el hambre, cuando parecía que no había salida posible, un hombre solitario llamado Mateo, un granjero del vecindario, conocido por su carácter reservado, apareció en su puerta con una propuesta que cambiaría ambas vidas para siempre. Lo que comenzó como un acuerdo práctico entre dos personas rotas por la soledad y la pérdida, se transformaría en algo mucho más profundo, revelando que a veces la familia no se encuentra en la sangre, sino en las decisiones que tomamos cuando todo parece perdido. Si apoyas y aprecias nuestro contenido, suscríbete ahora al canal para ayudarnos a alcanzar los 1000 suscriptores y lograr este objetivo importante que nos permite continuar trayendo contenidos como este. Activa la campanita, deja un like y comenta aquí abajo desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo es lo que nos permite seguir contando historias como esta, donde la desesperación se encuentra con la compasión inesperada y donde una simple propuesta puede cambiar un destino para siempre. La lluvia caía con violencia sobre el techo deteriorado de la pequeña casa abandonada. Clara despertó sobresaltada cuando una gota fría le golpeó directamente en la frente. Abrió los ojos lentamente, desorientada, tardando unos segundos en recordar dónde estaba y por qué. La realidad la golpeó con más fuerza que la lluvia. Ya no tenía hogar, ya no tenía a Javier, y en pocas semanas daría a luz sin tener idea de cómo sobreviviría. Se incorporó con dificultad, sintiendo el peso de su vientre y el dolor en su espalda. Había dormido en el suelo, sobre una manta raída que encontró en un rincón lleno de telarañas. La casa, si es que podía llamarse así, era poco más que 4 paredes desvencijadas y un techo que claramente no cumplía su función. No había muebles, no había electricidad, y el olor a humedad y abandono lo impregnaba todo. Apenas habían pasado 3 días desde que la familia de Javier la había echado. El funeral había sido 2 semanas antes, un evento tenso donde los padres y hermanos de su difunto esposo la miraban con desprecio apenas disimulado. Siempre la habían considerado inferior, una chica pobre del campo que había atrapado a Javier con un embarazo. La verdad era muy diferente. Se habían enamorado genuinamente, se habían casado por voluntad propia, y el bebé había sido planeado y deseado por ambos. Pero nada de eso importaba ahora. Javier había muerto en un accidente en la fábrica donde trabajaba, aplastado por una viga mal asegurada durante el turno nocturno. Y con él murieron todas las esperanzas y protecciones de Clara. Sin su esposo para defenderla, la familia actuó rápidamente. Le dijeron que la casa donde vivían pertenecía a los padres de Javier, que ella no tenía ningún derecho sobre nada y que debía marcharse inmediatamente. Clara intentó razonar, explicar que estaba embarazada, que no tenía a dónde ir. La madre de Javier, una mujer de rostro duro y corazón aparentemente más duro aún, le respondió con frialdad: «Deberías haber pensado en eso antes. Ese bebé probablemente ni siquiera sea de mi hijo. Tienes hasta mañana para irte o llamaré a la policía». La acusación fue como una bofetada. Clara nunca había sido infiel, nunca había dado motivos para dudar, pero entendió en ese momento que no había nada que pudiera decir o hacer. Esa familia quería deshacerse de ella y lo harían sin importar qué. Pasó esa última noche empacando sus pocas pertenencias en una maleta vieja.
ropa, algunas fotografías de Javier, un collar que él le había regalado en su aniversario. Al día siguiente, con la maleta en una mano y sosteniendo su vientre con la otra, caminó por las calles del pueblo sin rumbo fijo. Intentó buscar refugio en casa de algunas conocidas, pero todas le cerraron la puerta. Los rumores ya habían circulado. La familia de Javier decía que ella era una aprovechada, posiblemente infiel, definitivamente indeseable. Desesperada y exhausta, Clara recordó esta casa abandonada que había visto en las afueras durante uno de sus paseos con Javier. Estaba en una zona rural, rodeada de campos de cultivo, lejos del pueblo. Nadie vivía allí desde hacía años. Con las últimas fuerzas que le quedaban, caminó los 3 kilómetros hasta llegar. La puerta estaba entreabierta, la cerradura rota hacía tiempo. Entró, dejó caer su maleta y se derrumbó en el suelo llorando hasta quedarse dormida. Ahora, en su tercer día allí, Clara sentía que había tocado fondo. No tenía comida, solo quedaba medio litro de agua en una botella que había traído. No tenía dinero, pues nunca había trabajado fuera de casa. Javier insistió en que se quedara en casa preparando todo para la llegada del bebé. No tenía familiares vivos, sus padres habían muerto años atrás y era hija única. Se obligó a ponerse de pie y caminó hacia la ventana rota. Afuera, el paisaje era desolador bajo la lluvia. Campos vacíos, algunos árboles solitarios y a lo lejos, apenas visible, una granja con una casa que parecía habitada. Clara había visto humo salir de la chimenea el día anterior. Significaba que había alguien allí, alguien con comida, con calor, con vida. Por un momento consideró caminar hasta allá y pedir ayuda, pero el orgullo, o quizás el miedo a otro rechazo, la detuvo. ¿Qué diría? «Hola, soy una viuda embarazada sin hogar, ¿puede darme comida?» Sonaba patético incluso en su mente. Decidió esperar. Quizás la lluvia cesaría, quizás podría encontrar algo comestible en los campos, quizás. Un golpe fuerte en la puerta la sacó de sus pensamientos. Clara se paralizó. ¿Quién podría ser? La familia de Javier vino a echarla incluso de este lugar abandonado. La policía. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba lentamente a la puerta. ¿Hay alguien ahí? Una voz masculina, profunda, pero no amenazante, llegó desde el otro lado. Vi humo ayer y luz anoche. Esta casa está abandonada desde hace años. ¿Necesitas ayuda? Clara dudó. Podría no responder, quedarse en silencio hasta que el hombre se fuera. Pero algo en su tono, una preocupación genuina, la hizo reconsiderar. Además, ¿qué más podía perder? Abrió la puerta lentamente. Frente a ella estaba un hombre de unos 40 años, alto y de complexión fuerte, con el rostro curtido por el sol y las manos ásperas de quien trabaja la tierra. Vestía ropa sencilla de granjero y sostenía un sombrero entre las manos, empapado por la lluvia. Sus ojos, de un castaño cálido, la observaron con sorpresa y luego con preocupación evidente cuando notó su estado. «Dios mío», murmuró el hombre, «estás embarazada. ¿Qué haces aquí sola?» Clara sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse nuevamente, pero se obligó a mantener la compostura. «No tengo otro lugar donde ir», respondió con voz apenas audible. El hombre frunció el ceño, no con enfado sino con preocupación. «Esta casa no es segura, el techo está por colapsar, no hay agua potable y con este frío...» Se detuvo, observándola más detenidamente. «¿Cuándo fue la última vez que comiste algo?» La pregunta directa rompió las últimas defensas de Clara. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Hace 2 días», admitió. «Tenía un poco de pan, pero se acabó». El hombre asintió lentamente, como tomando una decisión. «Me llamo Mateo. Soy el dueño de la granja que está a 1 kilómetro de aquí. Ven conmigo ahora mismo.
Te daré comida caliente y un lugar donde descansar adecuadamente. Después podemos hablar sobre qué hacer. Clara quiso rechazar la oferta, decir que estaba bien, que no necesitaba caridad, pero su bebé se movió en ese momento, como recordándole que no estaba sola, que tenía que pensar en dos vidas, no solo en su orgullo. Asintió débilmente. Mateo entró, tomó su maleta sin preguntar, y con cuidado le ofreció su brazo para ayudarla a caminar. Juntos salieron bajo la lluvia, que comenzaba a amainar, y caminaron lentamente hacia la granja. La casa de Mateo era sencilla pero acogedora. Al entrar, Clara sintió inmediatamente el calor de la chimenea encendida. Los muebles eran rústicos pero funcionales, y aunque el lugar claramente pertenecía a un hombre soltero, todo estaba limpio pero sin toques decorativos femeninos. Tenía una sensación de hogar que ella no había sentido en semanas. «Siéntate», ordenó Mateo gentilmente, señalando una silla cerca del fuego. «Voy a preparar algo de comer». Clara obedeció, demasiado cansada y abrumada para protestar. Observó cómo Mateo se movía con eficiencia en la cocina, calentando sopa, cortando pan fresco, sirviendo agua. En menos de 10 minutos colocó un plato humeante frente a ella. «Come despacio», advirtió. «Si llevas días sin comer bien, tu estómago necesita acostumbrarse nuevamente». Clara comió siguiendo su consejo, cada cucharada de sopa caliente sintiéndose como un milagro. Mateo se sentó frente a ella con su propio plato, pero apenas comió, observándola con una expresión pensativa. Cuando terminaron, Mateo retiró los platos y volvió a sentarse. «Ahora cuéntame, ¿cómo terminaste en esa casa abandonada? ¿Dónde está tu esposo?» Clara respiró profundo y le contó todo. La muerte de Javier, el rechazo de su familia, las acusaciones injustas, la expulsión. Mateo escuchó en silencio, su expresión tornándose cada vez más seria. «Esa gente es despreciable», dijo finalmente cuando Clara terminó. «Echar a una viuda embarazada. No tienen vergüenza». Clara se encogió de hombros, exhausta. «No importa ya. Lo que importa es qué voy a hacer ahora. No puedo quedarme aquí aprovechándome de tu bondad, pero tampoco tengo a dónde ir». Mateo permaneció en silencio por un largo momento, claramente considerando algo. Finalmente habló, su voz cuidadosa pero firme. «Tengo una propuesta que hacerte. Escúchala completamente antes de responder». Clara lo miró expectante, su corazón latiendo con fuerza. «Esta granja es grande y requiere mucho trabajo. Yo la manejo solo desde que mi madre murió hace 5 años. La casa está vacía, demasiado grande para una persona. Yo soy un hombre solitario, Clara. No tengo esposa, no tengo hijos y probablemente nunca los tendré, pero tengo recursos, tengo estabilidad y tengo espacio». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Quédate aquí, no como caridad, sino como un arreglo mutuo. Tú necesitas un lugar seguro para ti y tu bebé. Yo necesito compañía, supongo. Alguien que haga que esta casa se sienta menos vacía. No te estoy pidiendo nada inapropiado», agregó rápidamente al ver la expresión de Clara. «Tenemos habitaciones separadas. Respetaré completamente tu espacio y tu duelo. Pero tú y tu bebé tendrían un techo, comida, seguridad. Y cuando estés lista, si quieres ayudar con algunas tareas de la casa o la granja, sería bienvenido. Pero no es una obligación». Clara lo miraba incrédula. «¿Por qué harías esto por una extraña?» Mateo sonrió tristemente. «Porque sé lo que es estar solo y desesperado. Porque nadie debería pasar por lo que tú estás pasando. Y porque dudó. Porque creo que todos merecemos una segunda oportunidad. Tú la mereces, tu bebé la merece». Las lágrimas volvieron a los ojos de Clara. Pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de desesperación, sino de alivio, de gratitud, de una esperanza frágil pero real. «No sé qué decir», susurró. «Di que sí», respondió Mateo simplemente.
Di que te quedarás, al menos hasta que tengas otra opción mejor. Y si nunca aparece esa opción, también está bien. Esta puede ser tu casa por el tiempo que necesites. Clara miró alrededor de la habitación cálida, luego al hombre frente a ella, cuyo rostro mostraba solo sinceridad y bondad. Pensó en su bebé, en el futuro incierto que enfrentaban, y por primera vez en semanas sintió que quizás, solo quizás, todo saldría bien. Sí, dijo finalmente, su voz más fuerte ahora, me quedaré. Y te prometo que no te arrepentirás de esto. Encontraré la manera de devolverte esta bondad. Mateo asintió, una pequeña sonrisa apareciendo en su rostro habitualmente serio. Ya lo estás haciendo. Esta casa necesitaba vida nuevamente. Tú y tu bebé la traerán. Así comenzó un arreglo inusual entre dos personas que la vida había golpeado duramente. Ninguno de ellos sabía en ese momento cómo este encuentro cambiaría ambas vidas para siempre, cómo la propuesta de un granjero solitario y la aceptación de una viuda desesperada sembrarían las semillas de algo mucho más profundo que un simple acuerdo práctico. Si este contenido te está gustando, y quieres que sigamos trayendo historias inspiradoras como esta, suscríbete al canal ahora mismo para ayudarnos a alcanzar los 1000 suscriptores. Activa la campanita del Deish, del Davish en de Bildundido. Deja tu like y comenta aquí abajo desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo es fundamental para que podamos continuar compartiendo historias donde la bondad inesperada transforma vidas y donde los acuerdos prácticos se convierten en lazos profundos e inesperados. Los primeros días de Clara en la granja de Mateo fueron extraños y llenos de una tensión silenciosa. No era una tensión negativa, sino más bien la incomodidad natural de dos extraños aprendiendo a compartir un espacio íntimo. Mateo le había dado la habitación más grande de la casa, la que había pertenecido a sus padres, con una cama cómoda, un armario espacioso y una ventana que daba a los campos de trigo. Él se quedó en su cuarto más pequeño, al otro lado del pasillo. La primera mañana, Clara despertó desorientada, tardando unos segundos en recordar dónde estaba. El sol entraba suavemente por la ventana y por primera vez en semanas se había despertado sin frío, sin miedo inmediato, sin el peso aplastante de no saber cómo sobreviviría ese día. Se incorporó lentamente, sintiendo a su bebé moverse dentro de ella y una oleada de gratitud la invadió. Cuando bajó las escaleras, encontró a Mateo ya despierto, preparando el desayuno. Sobre la mesa había pan fresco, mantequilla, mermelada casera, huevos revueltos y café. El aroma era embriagador. «Buenos días», saludó Mateo sin volverse, concentrado en servir los huevos. «Espero que hayas dormido bien». «Mejor de lo que he dormido en meses», admitió Clara, sentándose en la mesa. «Gracias, Mateo, por todo». Él finalmente se volvió, sonriendo brevemente. «No tienes que agradecerme cada vez. Esto es tu casa ahora también». Colocó un plato frente a ella. «Come bien. Tú y el bebé lo necesitan». Desayunaron en un silencio relativamente cómodo. Clara notó que Mateo era un hombre de pocas palabras, pero sus acciones hablaban más que cualquier discurso. Había cortado el pan en rebanadas perfectas, sabiendo que en su estado le costaría hacerlo. Había dejado un vaso de leche junto a su plato sin preguntar, como si supiera instintivamente que la necesitaba. Después del desayuno, Mateo se preparó para salir a trabajar los campos. «Hay comida en la despensa para el almuerzo», le dijo. «No tienes que hacer nada hoy. Solo descansa, explora la casa, acostúmbrate al lugar. Si necesitas algo, estaré en los campos del norte. Puedes verlos desde la ventana de tu habitación». Clara asintió, pero cuando Mateo salió, se sintió inquieta. No estaba acostumbrada a estar ociosa. A pesar del cansancio de su embarazo, sentía que debía hacer algo, contribuir de alguna manera.
Miró alrededor de la cocina. Los platos del desayuno estaban sucios. Había migas en la mesa. Podía al menos limpiar esto. Pasó la mañana ordenando la cocina, lavando los platos, barriendo el piso. No era trabajo pesado, pero la hizo sentir útil. Cuando terminó, exploró el resto de la casa. Era evidente que un hombre solo había vivido allí durante años. Todo estaba funcional, pero sin toques personales. No había cortinas en algunas ventanas. Las paredes estaban desnudas, las habitaciones olían a desuso. En la sala encontró una estantería con libros viejos y fotografías polvorientas. Se acercó curiosa. Las fotos mostraban a Mateo más joven junto a una pareja mayor, probablemente sus padres. En una imagen aparecía sonriendo ampliamente junto a su madre en lo que parecía una feria del pueblo. Clara notó lo diferente que se veía. Más ligero, más feliz. ¿Qué había pasado para que se convirtiera en el hombre serio y solitario que la había rescatado? Al mediodía, preparó un almuerzo sencillo con lo que encontró en la despensa. Cuando Mateo regresó, cubierto de polvo y sudor, se sorprendió al ver la mesa puesta. «No tenías que hacer esto», dijo, aunque su tono era de aprecio más que de reproche. «Quería hacerlo», respondió Clara firmemente. «No puedo simplemente quedarme sin hacer nada mientras tú trabajas todo el día». Mateo la observó por un momento. Luego asintió lentamente. «Está bien, pero no te exijas demasiado. Tu prioridad es cuidarte a ti y al bebé». Las semanas siguientes establecieron una rutina. Mateo trabajaba los campos desde el amanecer hasta el atardecer. Clara se ocupaba de la casa, cocinaba, limpiaba y gradualmente fue agregando pequeños toques que transformaron el lugar. Cosió cortinas con tela que encontró en un baúl, colocó flores frescas en jarrones, reorganizó los muebles para que la sala fuera más acogedora. Mateo notaba cada cambio, y aunque no era expresivo con palabras, Clara podía ver la apreciación en sus ojos cuando llegaba a casa y encontraba la chimenea encendida, la cena lista, la casa llena de una calidez que había estado ausente durante años. Una noche, después de cenar, Mateo finalmente compartió su historia. Estaban sentados frente a la chimenea, el silencio cómodo entre ellos haciéndose cada vez más familiar. «Mi madre murió de cáncer hace 5 años», comenzó sin preámbulo. «Mi padre había muerto 10 años antes, un ataque al corazón en medio del campo. Así que me quedé solo aquí. Hubo una mujer una vez, hace muchos años. Pensé que nos casaríamos, que tendríamos hijos, que esta granja sería llena de vida». Hizo una pausa, mirando fijamente las llamas. Pero ella conoció a alguien más, alguien con un futuro más prometedor que un granjero. Se fue a la ciudad y nunca miró atrás. Clara escuchaba en silencio, su corazón apretándose por este hombre que había sufrido tanto. Después de eso, me concentré solo en el trabajo. La granja se convirtió en mi vida entera. No hice amigos, no busqué compañía. Era más fácil así. La miró directamente. Por eso, cuando te vi en esa casa abandonada, embarazada y sola, algo en mí reconoció ese dolor. Nadie debería estar tan solo como yo he estado. Si podía evitar que tú y tu bebé sintieran eso, tenía que intentarlo. Clara sintió lágrimas en sus ojos. «No estás solo ya, Mateo. Y yo tampoco. Gracias por darme esta oportunidad». A medida que su embarazo avanzaba, la relación entre Clara y Mateo se profundizaba. Eran como 2 piezas rotas que juntas comenzaban a formar algo completo. Él le enseñó sobre la granja, los cultivos, los animales. Ella le enseñó sobre risas, sobre compartir comidas que sabían mejor cuando se disfrutaban en compañía, sobre pequeñas alegrías que había olvidado. Una tarde, Clara estaba en el jardín intentando plantar algunas flores cuando sintió un dolor agudo en su vientre.
Gritó involuntariamente y Mateo, que estaba cerca reparando una cerca, corrió hacia ella inmediatamente. «¿Qué pasa? Es el bebé». Su voz estaba llena de preocupación. «No lo sé», jadeó Clara. «Duele, pero no creo que sea parto todavía. Faltan 3 semanas». Mateo no dudó. La levantó en brazos como si no pesara nada y la llevó dentro de la casa, colocándola cuidadosamente en el sofá. «Voy a buscar al doctor del pueblo. No te muevas». «Mateo, espera», lo detuvo Clara. «Probablemente solo sean contracciones falsas. No quiero causar problemas». «No eres ningún problema», dijo él firmemente. «Esperaré contigo. Si el dolor continúa, iremos al doctor. Si se calma, bien. Pero no voy a dejarte sola». Se sentó junto a ella, tomando su mano sin pensar. Clara se aferró a él mientras respiraba a través del dolor. Gradualmente, después de media hora, las contracciones se calmaron, pero Mateo no soltó su mano y Clara no se la retiró. «Tengo miedo», admitió ella en voz baja, «de dar a luz, de ser madre sola, de no ser suficiente para este bebé». Mateo apretó su mano suavemente. «No estás sola, Clara. Estaré aquí. No puedo reemplazar a tu esposo ni soy el padre de tu bebé, pero estaré aquí para lo que necesites. Te lo prometo». Clara lo miró, viendo la sinceridad absoluta en sus ojos, y supo que hablaba en serio. Este hombre, que había sido un extraño hace apenas semanas, se había convertido en su ancla, su refugio, su familia. 3 semanas después, en una noche fría de otoño, Clara entró en trabajo de parto. Mateo la llevó al hospital del pueblo en su vieja camioneta, conduciendo más rápido de lo que probablemente era seguro, sosteniéndole la mano cada vez que las contracciones la hacían gritar. En el hospital insistió en quedarse con ella a pesar de que las enfermeras le dijeron que solo la familia inmediata podía entrar. «Soy su familia», dijo con una firmeza que no admitía discusión. «Soy lo único que tiene». Y así, Mateo estuvo presente cuando, después de 8 horas de labor, Clara dio a luz a una niña perfecta y saludable. Cuando la enfermera colocó al bebé en brazos de Clara, ambos lloraron, abrumados por la emoción del momento. «Es hermosa», susurró Mateo, mirando a la pequeña con asombro. «¿Ya sabes cómo la llamarás?». Clara miró a su hija, luego a Mateo, y sonrió a través de las lágrimas. «Esperanza. Se llamará Esperanza. Porque eso es lo que tú me diste cuando no me quedaba nada». Mateo tuvo que apartar la mirada, claramente emocionado. «Es un nombre perfecto». El regreso a la granja con Esperanza marcó el comienzo de una nueva etapa. Mateo había preparado la habitación junto a la de Clara como nursería, construyendo una cuna con sus propias manos, pintando las paredes de un suave amarillo. Clara descubrió estos preparativos cuando llegaron a casa y quedó sin palabras ante su consideración. Los primeros meses con un recién nacido fueron agotadores. Esperanza lloraba frecuentemente por las noches y Clara, exhausta, apenas dormía. Pero Mateo estaba siempre ahí, se despertaba con los llantos, le traía a Clara lo que necesitara, mecía a Esperanza cuando ella necesitaba descansar. Una madrugada, Clara despertó y no encontró a Esperanza en su cuna. Alarmada, se levantó rápidamente y encontró a Mateo en la sala, meciéndose suavemente en una silla con la bebé dormida en sus brazos, cantándole una canción de cuna en voz baja. Clara se quedó en la entrada, observando la escena con el corazón lleno. Este hombre, que no tenía ninguna obligación hacia ella o su hija, las había acogido y amado como si fueran suyas. En ese momento, Clara supo que lo que sentía por Mateo había evolucionado más allá de la gratitud. Mateo la vio y sonrió con culpa. «Lo siento, te la robé. Estaba llorando y no quería que te despertaras. Ya te has despertado suficientes veces esta noche». «No te disculpes», dijo Clara acercándose. Se sentó en el suelo junto a su silla,
apoyando su cabeza en el brazo donde él sostenía a Esperanza. «Eres increíble, Mateo. No sé cómo agradecer todo lo que has hecho por nosotras». «No tienes que agradecerme», respondió él suavemente. «Ustedes dos son lo mejor que me ha pasado en años. Esta casa finalmente se siente como un hogar». Se quedaron así, en un silencio cómodo, hasta que el amanecer comenzó a iluminar el cielo. Y mientras Mateo seguía meciendo a Esperanza y Clara permanecía a su lado, ambos supieron que lo que habían construido juntos era algo especial, algo que valdría la pena proteger. Si esta historia te está emocionando y quieres más contenido como este, suscríbete ahora al canal para ayudarnos a llegar a los 1000 suscriptores. Activa la campanita. Deja tu like y comenta desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo es lo que nos permite seguir trayendo historias donde la gratitud se transforma en amor verdadero y donde las familias se construyen no por sangre, sino por elección y dedicación. 6 meses habían pasado desde el nacimiento de Esperanza y la pequeña granja se había transformado completamente. Ya no era el lugar silencioso y solitario que había sido durante años, sino un hogar lleno de vida, risas y propósito. Esperanza había crecido sana y fuerte, con los ojos oscuros de su difunto padre, pero una sonrisa que parecía iluminar toda la casa. Clara se había adaptado completamente a la vida en la granja. Ya no se sentía como una invitada, sino como verdaderamente parte del lugar. Ayudaba con las tareas más livianas, cuidaba el huerto que había comenzado en primavera y se encargaba de la casa con un sentido de pertenencia que nunca había sentido antes. La relación entre ella y Mateo había evolucionado de manera natural y profunda. Lo que comenzó como gratitud y compasión mutua se había convertido en algo mucho más significativo. Aunque ninguno de los dos lo había expresado en palabras todavía. Había miradas que duraban un segundo más de lo necesario, roces accidentales que hacían que ambos se tensaran, conversaciones nocturnas que se extendían hasta altas horas mientras Esperanza dormía. Una mañana, Clara estaba en la cocina preparando el desayuno cuando escuchó un grito desde afuera. Reconoció inmediatamente la voz de Mateo, pero sonaba diferente, llena de dolor. Dejó todo y corrió hacia los campos con Esperanza en brazos. Encontró a Mateo en el suelo cerca del establo, sosteniéndose la pierna derecha, con el rostro contorsionado por el dolor. Una escalera yacía volcada a su lado. ¡Mateo! Clara se arrodilló junto a él, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué pasó? Me caí de la escalera, jadeó él. Estaba reparando el techo del establo. Creo que me rompí la pierna. Clara actuó rápidamente. Dejó a Esperanza en un lugar seguro sobre una manta en la sombra. Luego ayudó a Mateo a incorporarse apoyándose en ella. Era difícil. Él era mucho más grande y pesado, pero la adrenalina le daba fuerzas que no sabía que tenía. Entre los dos, lograron llevarlo de vuelta a la casa y ponerlo en el sofá. «Voy a buscar al doctor», dijo Clara, ya dirigiéndose a la puerta. «No conduces», le recordó Mateo, respirando con dificultad. «Y no puedes dejar a Esperanza aquí sola conmigo así». Clara se mordió el labio pensando rápidamente. «Entonces caminaré al pueblo. Puedo llegar en 1 hora si voy rápido». «Clara, no», protestó Mateo. «Es muy lejos y con Esperanza». «Estaré bien», dijo ella firmemente. «Tú me cuidaste cuando lo necesité. Ahora me toca a mí». Sin darle tiempo a seguir protestando, preparó rápidamente una mochila con lo esencial para Esperanza. Dejó a Mateo con agua y algo de comida al alcance, y emprendió la caminata al pueblo. Era verano, y el sol calentaba con fuerza, pero Clara caminó con determinación, Esperanza atada a su pecho en un portabebés improvisado. 1 hora y 20 minutos después, llegó al consultorio del doctor Ramírez, sudorosa y exhausta, pero aliviada. El doctor, un hombre mayor de rostro amable,
Inmediatamente entendió la urgencia y la acompañó de vuelta a la granja en su automóvil. El diagnóstico confirmó los temores. Mateo tenía una fractura en la tibia que requeriría inmovilización completa durante al menos 6 semanas. El doctor le colocó un yeso y le dio instrucciones estrictas de reposo absoluto. «Necesitarás ayuda», le dijo el doctor a Mateo. «No podrás hacer ningún trabajo físico durante semanas. ¿Tienes familia que pueda venir?» «Él me tiene a mí», intervino Clara antes de que Mateo pudiera responder. «Yo cuidaré de él y de la granja». El doctor la miró con escepticismo. «Señora, con todo respeto, manejar una granja es trabajo duro, y usted tiene un bebé que cuidar». «Lo sé», respondió Clara con firmeza, «pero lo haré. Mateo ha hecho todo por mí. Ahora me toca devolverle el favor». Después de que el doctor se fue, Mateo intentó protestar. «Clara, no puedo pedirte que hagas esto. El trabajo de la granja es demasiado para ti». «No estás pidiendo nada», lo interrumpió ella. «Yo estoy ofreciendo. Y antes de que digas otra cosa, recuerda que esta es mi casa también ahora. No voy a quedarme de brazos cruzados mientras todo lo que has construido se viene abajo». Mateo la miró largamente, y Clara vio algo en sus ojos que hizo que su corazón se acelerara. Gratitud, sí, pero también algo más profundo, algo que ninguno de los dos se había atrevido a nombrar todavía. Las siguientes semanas fueron las más difíciles que Clara había experimentado físicamente. Se despertaba antes del amanecer, preparaba el desayuno para ambos, alimentaba a Esperanza y luego salía a hacer las tareas más urgentes de la granja. Alimentar a los animales, recoger huevos, regar el huerto, hacer reparaciones menores que no podían esperar. Al principio fue abrumador. No sabía cómo hacer muchas cosas y cometía errores. Pero Mateo, desde su confinamiento en el sofá, la guiaba con paciencia infinita. Le enseñaba qué hacer, cómo hacerlo, le daba ánimo cuando ella se frustraba. «Lo estás haciendo increíble», le decía constantemente, «mejor de lo que yo esperaba». Clara aprendió rápido, impulsada por la determinación de no decepcionar a Mateo. Sus manos, que habían sido suaves, desarrollaron callos, sus brazos se fortalecieron, su piel se bronceó bajo el sol, y aunque terminaba cada día exhausta, también sentía un orgullo profundo por lo que estaba logrando. Las noches eran sus momentos favoritos. Después de acostar a Esperanza, Clara se sentaba junto a Mateo, y conversaban sobre todo y nada. Él le contaba historias de su infancia en la granja, de sus padres, de las temporadas buenas y malas. Ella le hablaba de Javier, de su matrimonio, de los sueños que habían tenido juntos. «¿Crees que él aprobaría esto?», preguntó Mateo una noche. «Tú viviendo aquí, nosotros. ¿Así?». Clara consideró la pregunta cuidadosamente. «Creo que Javier querría que Esperanza y yo estuviéramos seguras, amadas, felices. Y eso es lo que somos aquí contigo». Hizo una pausa. «¿Y tú? ¿Te arrepientes de haberme ofrecido quedarme?». «Nunca», respondió Mateo inmediatamente, con una intensidad que hizo que Clara lo mirara sorprendida. «Estos meses han sido los mejores de mi vida, Clara. Ustedes dos le dieron sentido a todo. Antes solo existía, ahora vivo». El aire entre ellos se cargó de tensión, pero ninguno se movió, ninguno cerró la distancia que todavía mantenían. Aún no era el momento, ambos lo sabían instintivamente. Una tarde, mientras Clara trabajaba en el huerto con Esperanza jugando cerca en una manta, escuchó voces en el camino. Levantó la vista y vio a 3 personas acercándose, una mujer mayor y 2 hombres jóvenes. Con un sobresalto, reconoció a la madre y hermanos de Javier. Se puso de pie lentamente, su corazón latiendo con fuerza. Hacía casi un año que no los veía, desde que la habían echado. ¿Qué querían ahora? «Clara», saludó la madre de Javier con voz fría, «escuchamos que estabas viviendo aquí. Vinimos a ver a nuestra nieta».
Clara instintivamente se movió para interponerse entre ellos y Esperanza. ¿Ahora quieren verla? ¿Después de dejarme en la calle embarazada? No venimos a discutir el pasado, dijo uno de los hermanos. Venimos a hacer las paces. Hemos reflexionado y nos dimos cuenta de que fuimos demasiado duros. Esperanza es familia. Tiene derecho a conocer a la familia de su padre. Clara sintió una mezcla de emociones, rabia por cómo la habían tratado, pero también una pequeña esperanza de que genuinamente hubieran cambiado. ¿Y qué esperan exactamente? Queremos ser parte de la vida de Esperanza, respondió la madre. Visitarla regularmente, ayudar a criarla. Y pensamos que tal vez sería mejor si regresaras con nosotros. No es apropiado que vivas aquí con un hombre que no es tu esposo. La rabia de Clara se encendió. No es apropiado. ¿Dónde estaban ustedes cuando necesitaba ayuda? ¿Cuándo no tenía dónde dormir? ¿Qué comer? Mateo me dio un hogar cuando ustedes me echaron como basura. Él ha estado aquí para cada momento importante de la vida de Esperanza. Él es más familia que ustedes. Clara, sé razonable, dijo el otro hermano. Ese hombre es un extraño. Nosotros somos la verdadera familia de Esperanza. La familia no se define por sangre, respondió Clara con voz temblorosa por la emoción. Se define por quién está presente, quién cuida, quién ama. Mateo ha sido más padre para Esperanza en estos meses que lo que ustedes serán jamás. Esto no se va a quedar así, amenazó la madre. Tenemos derechos como abuelos. Si no podemos llegar a un acuerdo, buscaremos ayuda legal. Clara sintió pánico por un momento, pero luego escuchó una voz familiar detrás de ella. No tienen ningún derecho, dijo Mateo, cojeando con muletas desde la casa, su voz firme y autoritaria. Clara es la madre. Ella decide quién está en la vida de su hija, y si intentan causar problemas legales, yo tengo recursos para contratar a los mejores abogados de la región. ¿Quieren comenzar una guerra que no pueden ganar? La familia de Javier lo miró sorprendida. Claramente no esperaban resistencia. Después de un momento de silencio tenso, la madre habló nuevamente, ahora con un tono diferente. Muy bien, pero esto no termina aquí. Esperanza merece conocer a su familia de sangre. Cuando sea mayor, ella decidirá, respondió Clara. Por ahora, les pido que se vayan. No son bienvenidos aquí. La familia se fue con expresiones de indignación, pero Clara sabía que habían ganado esta batalla. Cuando desaparecieron por el camino, sintió que las piernas le temblaban. Mateo se acercó y la sostuvo con un brazo. «Estuviste increíble», le dijo. «Fuerte, valiente. Javier estaría orgulloso». Clara se apoyó en él, permitiéndose un momento de vulnerabilidad. «Tengo miedo, Mateo. ¿Y si realmente intentan quitarme a Esperanza?» «No lo harán», le aseguró él. «Y si lo intentan, lucharemos juntos. No estás sola en esto, Clara. Nunca más estarás sola». Esa noche, después de acostar a Esperanza, Clara volvió a la sala donde Mateo estaba sentado. Se quedó de pie frente a él por un momento. Luego habló con voz suave pero clara. «Mateo, necesito decirte algo. Estos meses contigo han significado todo para mí. Al principio era gratitud, lo sé, pero se ha convertido en algo más. Cuando pienso en el futuro, te veo en él, a ti, a mí, a Esperanza juntos. Sé que es pronto, sé que probablemente debería esperar más tiempo después de Javier, pero...» Mateo se puso de pie con dificultad, dejando las muletas a un lado y sosteniéndose del respaldo del sofá. «Clara, yo siento lo mismo. Desde hace meses, pero tenía miedo de presionarte, de aprovecharme de la situación». Clara cerró la distancia entre ellos tomando su mano. «No te estás aprovechando. Esto es real. Lo que siento por ti es real». Mateo levantó su mano libre y acarició suavemente su mejilla. «Te amo, Clara. A ti y a Esperanza. Sé que no soy su padre biológico,
pero la amo como si lo fuera. Y ella te ama a ti, susurró Clara, las lágrimas rodando por sus mejillas. Eres su padre en todas las formas que importan. Se besaron entonces, suavemente al principio, luego con más intensidad, años de soledad y dolor disolviéndose en ese momento. Cuando se separaron, ambos estaban llorando y sonriendo al mismo tiempo. «Cásate conmigo», dijo Mateo de repente. «Sé que es apresurado, pero no quiero esperar más. Quiero que esto sea oficial, que el mundo sepa que ustedes son mi familia». Clara rió a través de las lágrimas. «Sí, 1000 veces sí». Se abrazaron, dos personas rotas que se habían encontrado en el momento justo, que se habían sanado mutuamente, que habían construido algo hermoso de las ruinas de sus vidas pasadas. Desde su cuna en la habitación contigua, Esperanza durmió pacíficamente, rodeada del amor de dos personas que habían elegido ser una familia no por obligación o sangre, sino por algo mucho más poderoso: elección, compromiso y amor verdadero. Si esta historia te ha tocado el corazón y quieres seguir viendo contenido inspirador como este, suscríbete al canal ahora para ayudarnos a alcanzar los 1000 suscriptores. Activa la campanita, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu apoyo es lo que nos permite continuar compartiendo historias donde el amor verdadero triunfa sobre la adversidad y donde las familias se construyen con dedicación, valentía y corazones dispuestos a amar sin condiciones. La boda de Clara y Mateo fue sencilla, pero llena de significado. Se casaron en la pequeña iglesia del pueblo un sábado por la mañana de primavera, con solo unos pocos testigos presentes. El doctor Ramírez, quien había sido fundamental en sus momentos difíciles, la señora Torres, dueña de la tienda del pueblo que siempre había sido amable con Clara, y algunos vecinos de granjas cercanas que habían llegado a apreciar a la pareja. Clara llevaba un vestido blanco sencillo que ella misma había cosido, con flores silvestres del campo en su cabello. Mateo vestía su mejor traje, guardado durante años y que finalmente tenía una ocasión digna para usarlo. Pero lo más conmovedor fue ver a Esperanza, ahora de 1 año, en los brazos de la señora Torres, aplaudiendo con sus manitas cada vez que sus padres se miraban. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el beso que compartieron selló no solo su amor, sino también la sanación de dos almas que habían sufrido profundamente y habían encontrado redención el uno en el otro. La vida, después de la boda, encontró su ritmo natural. Mateo se había recuperado completamente de su pierna rota y había vuelto a trabajar la granja con renovada energía. Clara continuaba siendo su socia en todo, trabajando codo a codo con él durante el día y construyendo su hogar juntos por las noches. Esperanza crecía rápida y saludable, y cada día mostraba más su personalidad, curiosa, risueña, cariñosa. Había comenzado a dar sus primeros pasos, y su palabra favorita era papá, dirigida siempre a Mateo, quien se derretía cada vez que la escuchaba. Una tarde, 6 meses después de la boda, Clara estaba en la cocina cuando sintió una náusea familiar. Se detuvo, su mano moviéndose instintivamente a su vientre. Podría ser. Esa noche, después de acostar a Esperanza, le contó a Mateo sus sospechas. La expresión de asombro y alegría pura en su rostro fue algo que Clara nunca olvidaría. ¿Estás segura?, preguntó, su voz temblorosa. No completamente, pero creo que sí, respondió ella sonriendo. Tendría que confirmarlo con el doctor. Mateo la abrazó con tanta fuerza que casi no podía respirar. Un bebé, nuestro bebé. Se separó para mirarla a los ojos. Clara, no puedo. Esto es más de lo que jamás soñé. La visita al doctor Ramírez confirmó lo que ambos esperaban. Clara estaba embarazada de 2 meses. Sería un hermano o hermana para Esperanza,
y el primer hijo biológico de Mateo. Esa noche, sentados en el porche bajo las estrellas con Esperanza dormida dentro, hablaron sobre el futuro con una esperanza que ninguno había sentido en años. A veces me pregunto qué habría sido de mí si no hubieras aparecido ese día, dijo Clara suavemente. Probablemente habría muerto en esa casa abandonada, o algo peor. No digas eso, respondió Mateo apretando su mano. El destino nos tenía destinados a encontrarnos. Tú salvaste mi vida tanto como yo salvé la tuya. ¿Crees que Javier estaría bien con todo esto?, preguntó Clara, una pregunta que la había atormentado ocasionalmente. ¿Con que yo haya seguido adelante, que me haya enamorado de nuevo? Mateo consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que cualquier hombre que realmente te amó querría que fueras feliz. Y creo que estaría agradecido de que alguien cuida de su hija con tanto amor como yo lo hago. Clara asintió, sintiendo una paz que había estado buscando. Le contaré a Esperanza sobre él cuando sea mayor. Quiero que sepa que tuvo un padre que la amó desde antes de que naciera y que ahora tiene un padre que la ama cada día. Y siempre la amaré, prometió Mateo. Ella es mía en todos los sentidos que importan. Los meses siguientes fueron de preparación y anticipación. Mateo construyó una segunda cuna, esta vez pintada de verde porque habían decidido no saber el sexo del bebé y dejar que fuera una sorpresa. Esperanza, aunque pequeña, parecía entender que algo especial estaba por venir, frecuentemente poniendo su manita en el vientre creciente de Clara. Pero no todo fue perfecto. A los 7 meses de embarazo, la familia de Javier apareció nuevamente, esta vez con documentos legales. Habían presentado una demanda para obtener derechos de visita con Esperanza, argumentando que como abuelos biológicos tenían derecho a estar en su vida. Clara estaba devastada. No pueden hacer esto, lloró esa noche. No después de cómo me trataron, de cómo nos abandonaron. Mateo, manteniendo la calma que Clara necesitaba, contactó a un abogado. El proceso legal fue estresante y largo. La familia de Javier argumentaba que Clara había alienado a Esperanza de su familia paterna, que estaba tratando de borrar la memoria de su hijo. En la corte, Clara tuvo que testificar sobre todo lo que había pasado, cómo la habían echado estando embarazada, cómo la habían acusado falsamente de infidelidad, cómo no habían hecho ningún intento de contactarla hasta que se enteraron de que vivía con Mateo. ¿Y por qué creen que ahora quieren ser parte de la vida de Esperanza?, preguntó su abogado. Clara respiró profundo. Creo que no soportan la idea de que ella sea feliz sin ellos, de que tenga una familia que la ama sin condiciones. No se trata de amor por Esperanza, se trata de control. El testimonio de Mateo fue igualmente poderoso. Explicó cómo había encontrado a Clara, cómo había cuidado de Esperanza desde su nacimiento, cómo la niña lo llamaba papá y corría a sus brazos cada vez que volvía del campo. Yo no estoy tratando de reemplazar a su padre biológico, dijo Mateo firmemente, pero soy su padre en todas las formas que importan ahora, y mi trabajo es protegerla, amarla y asegurarme de que crezca en un ambiente de amor, no de conflicto y manipulación. El doctor Ramírez también testificó, describiendo el estado en que había encontrado a Clara cuando la conoció y cómo había florecido bajo el cuidado de Mateo. Varios vecinos hablaron sobre la familia amorosa que habían construido, sobre cómo Esperanza era una niña feliz y bien cuidada. La decisión del juez llegó 3 semanas después. La familia de Javier tendría derecho a visitas supervisadas una vez al mes, pero solo si Clara estaba de acuerdo con que fueran apropiadas. El juez había visto claramente que su interés no era genuino amor por la niña, sino más bien orgullo herido y deseo de control. La señora Clara y el señor Mateo han demostrado ser padres excepcionales, dijo el juez en su veredicto.
Han construido un hogar estable y amoroso para Esperanza. No veo razón para interrumpir eso, más allá de visitas mínimas que permitan a la niña conocer su herencia paterna, pero solo bajo términos que protejan su bienestar emocional. Fue una victoria, aunque no completa, pero Clara y Mateo podían vivir con eso. Las visitas resultaron ser esporádicas. La familia de Javier vino 2 veces, ambas incómodas y tensas, antes de dejar de aparecer completamente. Aparentemente, el interés había sido más sobre ganar que sobre realmente conocer a su nieta. El nacimiento de su segundo hijo llegó en una noche tranquila de otoño. Esta vez, el parto fue más rápido, y Mateo estuvo presente en cada momento, sosteniendo la mano de Clara, limpiando su frente, susurrándole palabras de ánimo. Cuando el bebé finalmente llegó, llorando fuerte y saludable, la enfermera anunció: «¡Es un niño!». Mateo lloró abiertamente mientras sostenía a su hijo por primera vez. «Es perfecto», susurró, «absolutamente perfecto». «¿Cómo lo llamaremos?», preguntó Clara, exhausta pero radiante. Mateo la miró con una propuesta que había estado considerando. «¿Qué te parece, Javier? En honor al padre de Esperanza, para que su memoria viva en nuestra familia». Clara se sorprendió. Luego sonrió a través de las lágrimas. «¿Estás seguro?». «Completamente. Él te dio a Esperanza, y de cierta manera, eso me dio a mí esta familia. Merece ser recordado». Y así, el pequeño Javier Mateo llegó al mundo llevando el nombre de 2 hombres. Uno que había amado a Clara primero y otro que la amaba ahora. Los años siguientes fueron los más felices que cualquiera de ellos había conocido. La granja prosperó bajo su trabajo conjunto. Esperanza creció convirtiéndose en una niña brillante y cariñosa que adoraba a su hermano menor. El pequeño Javier era un niño enérgico que seguía a su padre por todas partes, queriendo ayudar en cada tarea de la granja. En el 5º aniversario de cuando Clara y Mateo se conocieron, organizaron una pequeña celebración. Sentados en la misma mesa donde habían compartido su primera comida juntos, rodeados de sus hijos, reflexionaron sobre el increíble viaje que habían recorrido. «¿Recuerdas cómo estabas ese primer día?», preguntó Mateo sonriendo. «Empapada por la lluvia, asustada, sola». «¿Y tú?», respondió Clara. «Tan serio y reservado, pero con un corazón tan grande que no podías dejar a una extraña en necesidad». «Mejor decisión que jamás tomé», dijo él besándole la frente. Esperanza, ahora de 6 años, los interrumpió. «Mamá, cuéntanos otra vez cómo papá te salvó». Clara miró a Mateo, quien asintió con una sonrisa. Era una historia que sus hijos nunca se cansaban de escuchar. «Bueno», comenzó Clara, «había una vez una mujer que lo había perdido todo. No tenía casa, no tenía familia y estaba muy asustada. Pero entonces, un hombre bueno con un corazón grande le ofreció algo que ella nunca esperó, una segunda oportunidad». «¿Y entonces qué pasó?», preguntó el pequeño Javier, aunque había escuchado la historia cientos de veces. «Entonces», continuó Mateo, tomando la mano de Clara, «construyeron una familia juntos, no de la manera tradicional, pero de una manera aún más especial, porque eligieron amarse, cuidarse y estar juntos cada día». «¿Y vivieron felices para siempre?», preguntó Esperanza. Clara y Mateo se miraron, viendo en los ojos del otro todo el amor, la gratitud y la alegría que habían encontrado juntos. «Sí», respondieron al unísono, «vivieron felices para siempre». Y en esa pequeña granja, rodeados de campos dorados y cielos infinitos, una familia que había sido construida de las cenizas de la pérdida y el dolor continuó escribiendo su historia, una historia de amor, redención y la increíble verdad de que a veces las mejores familias son aquellas que elegimos crear, no las que nos son dadas. La propuesta de un granjero solitario a una viuda desesperada se había transformado en algo mucho más grande.
un testimonio viviente de que el amor verdadero puede surgir de las circunstancias más improbables y que la bondad de un extraño puede cambiar vidas para siempre.